Epa, mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el agrado de entrevistar a Johan Oropesa, hermano, ¿cómo estás? ¿No es todo chévere? Ya, bueno, les comento, él es chef profesional, ¿no? Él es maestro charcutero, así que vamos a tener hoy una entrevista súper fundamentada en todo lo que es embutidos y productos cárnicos. Con mucho gusto, gracias por tu invitación. Estoy un Ya, poquito ya. nervioso, tengan en cuenta que nunca he hecho. Ya, no, tranquilo, mira, mi podcast es un podcast que lo quiero enfocar de forma tranquila, o sea, lo más orgánico posible, lo más natural posible, así que siéntate en confianza y no te sientas presionado por las cámaras. No, bueno, Bueno, gracias, gracias. ya, ahora cuéntanos toda esta experiencia. Yo tenía una duda, ¿no? Porque hemos venido conversando ya hace días y me he dado cuenta que los chefs, a veces uno piensa que solo se dedican a cocinar, ¿sí? O a crear platos, pero me he dado cuenta como que es algo mucho más amplio en todo el sector de alimentos de lo que yo pensaba. Y creo que mucha gente está en ese mismo punto. ¿Nos puedes explicar a fondo? Es que el tema con lo que es el check es bastante amplio, porque normalmente cuando nos vamos check, como tú dices, es un jefe de cocina, es un Ok, cargo. Pero ¿qué pasa? Que para ese cargo se estudia. Y hace un tiempo no muy lejano, no se estudiaba, sino que tú aprendías a ser chef dentro de la cocina. ok, Entonces, cuando se empieza a implementar toda esta parte más técnica, donde se hacen estudios, entonces se amplía a que se haga como un estudio. Aquí en Ecuador no estoy muy seguro cómo se estudia, pero yo que estudié en Venezuela, es una academia y tú lo que eres es básicamente un cocinero profesional. ok, Por eso es que es tan amplio, porque entonces tú estudias temas específicos de la alimentación, ya, no tanto lo que sería la visión que tú estás, que normalmente la gente estandariza un chef, es la visión de lo que sería cocina caliente, ok, que es estar en el servicio, o sea, ahí en un restaurante. Sin embargo, hay un chef ejecutivo, hay chefs que somos creadores, desarrolladores de productos, y ya ok, nos vamos más por las partes más industriales, entonces lo que se estudia es la parte gastronómica. ya. Bueno, hemos conversado bastante sobre la parte industrial, ¿no? Sí, Y, y aquí hay varios puntos que yo sí quisiera exponer, ¿no? Y es a la hora de los productos que uno consume a nivel de embutidos, ¿sí? Eh, hemos conversado que hay unos temas de extensores, sí, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué significa una extensión, si se puede decir así? sí. ¿Y qué implicaciones tiene eso en la salud? Vamos a escudriñar bien eso para que la gente entienda qué es lo que está consumiendo como primer punto y segundo, bueno, las consecuencias que tiene para su salud, ¿no? Claro, José, porque tendríamos que empezar por la parte de identificar la parte industrial. Ok, Porque cuando tú estudias la comida, normalmente la comida de nuestra casa es la que la hacemos nosotros, compartimos y es más honesta. Sin embargo, la parte más industrial se divide en lo que son alimentos y comida como tal. ya, Los alimentos, como lo dice su propia palabra, te nutren. Sin embargo, hay en el mercado productos que se les pone la etiqueta como alimentos, pero no te alimentan. ok, O sea, te llena el estómago a lo mejor, incluso te puedes sentir hasta lleno, pero no te alimenta, o sea, su grado nutricional no es el que debería tener en ese rango. ok, Por ejemplo, los embutidos. Cuando nosotros buscamos la historia de los embutidos, normalmente era algo muy preciado, era una joya, era algo que incluso se le regalaba a los dioses, a los reyes, perdón, porque era como que el top, ok, ¿verdad? Sin embargo, cuando empiezan a entrar en las partes industriales, se empieza a dar un fenómeno con el tema de que en el embutido entra todo, literal, o bueno o malo. Y entonces ya estamos en la parte de los extensores. Los extensores es un término bastante técnico que se utiliza ok, en la gastronomía, sobre todo en los embutidos, porque son harinas harinas o rellenos que se incorporan sería la mezcla para que estos tengan mayor rendimiento, tengan mayor untuosidad, pueden también estabilizar las mezclas, no todos son para que sea para rendirlo, sino también para estabilizarlo y para darle ciertas texturas. ok. ¿Qué significa estabilizar, por ejemplo? Estabilizar, ahí te lo pongo un poquito más gráfico, Ya, si me permite.
Por ejemplo, el chorizo es un grano grueso, ¿verdad? Ok. De carne, está cortada, pero está grueso. Sin embargo, la salchicha es una pasta fina. Cuando yo preparo y mezclo esas pastas, estabilizar querría decir como para que quedara como si Homogénea. fuera un pedazo de carne. Ok. Tú ves la salchicha, no ves que se desmorona, igual que el Ya. chorizo, aunque tenga el grano grueso, él no se desmorona. Normalmente un chorizo bien hecho, tú lo cortas y es como un pedazo de carne. Ok. Entonces, estabilizar es cuando esa mezcla queda como si fuera homogénea, como si fuera un pedazo de carne Compacta, homogénea, compacta, compacta. Ya. exacto. Ok. Incluso en la salchicha se ve bastante bien la estabilización porque ella se infla. Claro. Entonces queda como esponjosa, no queda tan maciza como el chorizo. Ya ahora, en esta parte de esa masa que se utiliza para rendir el producto, o sea, ¿cómo funciona? Mira, normalmente en la industria cuando se manejan grandes volúmenes, Ok. como te digo, se necesitan estabilizadores. Y estos estabilizadores, la gente que fueron creándolos a nivel industrial, respondieron a una parte también del mercado, donde yo puedo bajar los costos Ok. rompiendo la proteína. Entonces cuando yo rompo la proteína es como una malla y Ya. ahí puedo introducir lo que serían sabores, colores, extensiones. Y esto me da como incluso como una untuosidad, es como más suave. De hecho, el chorizo, los embutidos industriales son más suaves, tienen como más agua. Ok. Cuando se presenta, por ejemplo, en mi caso, que se presentan productos charcuteros que son de músculo íntegro, o sea, no se corta, la gente a veces lo siente como un poquito eh, seco, un poquito duro, pero es porque es músculo. Ya. Y se ha estandarizado y se ha ampliado tanto el mercado a que estamos acostumbrados a unos productos extendidos que los sentimos, buscamos el sentido, la mordida más suave. Ya, o sea, tu producto es menos refinado, por así Sí, decirlo, de y se hecho, siente como más rústico, más sería la. rústico, Ok. exactamente. Porque nosotros somos artesanales. De hecho, nosotros hacemos embutido en charcutería de autor. O sea, nosotros desarrollamos como si fuera un plato esa charcutería y ahí lo convertimos en un producto y buscamos comercializar. Ya. Bueno, Johan es emprendedor, ¿sí? Tiene su propia marca registrada con registros sanitarios de todo. Aquí en Ecuador, en parte de chorizos y productos cárnicos ahumados, tengo Ahumado, entendido, sí. ¿no? Entonces, justamente esta conversación es para entender cuáles son los productos que estamos consumiendo de forma industrializada y cuál es su diferencia con los productos artesanales, Artesanal. como es tu propuesta, ¿no? Sí. Entonces, especificanos más en esa Ahí parte. para entendernos un poquito más, a mí me gusta Ya, hacer la analogía con la cerveza. ya, Como te comentaba la otra vez que hablamos, normalmente nosotros estamos acostumbrados a un sabor de cerveza ok, que es industrial, es que se consigue en todos sitios, y cuando lo comparamos con cervezas puras, que son las famosas cervezas artesanales, nos pega hasta un poquito hasta en el paladar, ok, porque el lúpulo es lúpulo de verdad. Sin embargo, en las cervezas de bajo costo, que son muy masivas, esos lúpulos son sabores, son extensiones, son colores que no tiene la cerveza artesanal. ok, Entonces, haciendo la analogía con los embutidos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las salchichas, entonces te podría hablar de la calabresa, que es con una parte con carne de vaca, otra carne de cerdo y utilizamos siempre grasa de chancho. ok, Pero ella da un color rosado, sin embargo, no es tan rosado como normalmente la gente la conoce de forma masiva, porque ese es el tema con el tema industrial, que es masivo. ok. Entonces, si yo no he visto cómo es un producto natural, que ahí entramos en la parte de Latinoamérica. En Latinoamérica, con el tema de los embutidos, nosotros somos consumidores, más nos ha costado ser creadores. Ya, Y es la ok, propuesta que trae Smoker City, que es ir generando, difundiendo este tipo de informaciones para que la gente se atreva a hacerlo en su casa. Porque los embutidos nacen como una solución al ya, frío en Europa, y cuando nosotros llegan a Latinoamérica tienen como ese manto de misterio que tú no sabes qué es, ok. porque es muy rico, chévere, pero yo lo consigo en la tienda, en el supermercado, pero ya. Ya, Sino o sea, no se comprende muy bien el origen el origen, exacto, ya, que es ok, una carne que es picada. ok, De hecho, el tema, incluso con los mismos nombres, por ejemplo, ya, la mortadela viene del mortero, ok, porque ella en vez de cortarse, se majaba, ok, y de un mortero venía la mortadela. Entonces,
ese tipo de técnicas son las que nosotros proponemos aquí, traemos porque Quito y Ecuador como tal es muy diverso Ya, y es genial para el tema creativo, ok. sobre todo en el tema gastronómico porque tiene muchas variedades. ¿Variedades de qué, por ejemplo? Por ejemplo, te diría, puedes conseguir sal, la salprieta, puedes conseguirte la pavira, puedes conseguirte uvillas, tomate Ya, cherry de todos los colores, ok, pimientos de todos los colores. ok. Entonces, cuando tú estás diseñando el embutido como tal, la parte visual, incluso la parte de aporte Sabor, de sabor, ok. puedes estarlo introduciendo directamente. El achote, por ejemplo, Ya, que el achote es rojo, normalmente en el embutido, como es europeo, siempre estamos con el tema del pimentón en polvo, ok, que es un poquito más dulce, en cambio el achote te aporta un poquito más es más amargo, o sea, es otro sabor, ok. es el mismo color rojo, pero tienes variedades. Claro. No estamos diciendo que sea bueno o malo, sino que puedes Es una jugar, variedad diferente, exacto, ya, puedes de jugar. sabor, tonalidad de color, etcétera. Incluso Ya, el tema de la naranjilla, ya, que yo por ejemplo en mis embutidos, hicimos en diciembre hicimos unas bondiolas ahumadas y al dulce le pusimos ese como, no tanto como un aporte de sabor, sino como un aporte de olor. ok. Entonces ahí tienes también a diferencia, entonces ya no tendrías solamente ni canela ni clavos, sino ya tienes naranjilla, entonces ya es algo como que distinto. Que Ya, te da, entonces, básicamente la propuesta de Smoker City sería fusionar la receta original que viene de Europa, sí, en esencia, con las potencialidades y variedades de productos vegetales que hay en Ecuador, ¿no? sí, Ya, básicamente lo que nosotros traemos es la técnica. ya, Y porque nosotros creemos mucho en el tema de que, y eso lo he estudiado yo bastante, las regiones consumen los sabores que tienen cerca. ok, Entonces esos son como unos identificadores que tú te sientes en tu casa, ya, porque tienes sabores que ya tú conoces desde pequeño y son siempre, incluso puedes ir viendo varios sitios, son sabores que tienes a la mano, cerca. O sea, normalmente con el tema de embutidos, cerveza, gastronomía, alta gastronomía, a veces somos un poquito muy refinados, pero normalmente el código que tú tienes en tu paladar es el que está cerca, ya, porque es lo que normalmente vas a consumir más. ok, ok, No tanto por el tema económico, sino por el tema de accesibilidad. Es más accesible. claro, Entonces, cuando tú vas a esos sabores, no solamente en los vegetales, sino también en las proteínas, porque Ecuador tiene proteínas muy desarrolladas y buenas. ok, Lo que pasa es que desde mi punto de vista considero que hay que aportar eso, como aportarle valor a través de ya, técnicas. Se puede variar mucho con sabores de la región, sobre todo porque es una región que sus sabores son muy característicos. O sea, tú puedes estar en costa, sierra, ok, y el sabor, incluso tú puedes identificar por el plato dónde estás. En costa, ok, sierra, ok, porque se consume los mismos productos pero distintos. Por ya, ejemplo, la carne colorada es de un sitio específico. ok, Entonces tú dices, ah, ok, estoy en tal sitio porque estoy comiendo esto. Y nuestra propuesta es que ese tipo de características se vayan como mezclando en un desorden ordenado con ok, técnicas y haciendo propuestas para que Ecuador sea no una potencia, pero sí haya un renombre de algo distinto que se pueda crear. de una innovación, por De así decirlo, innovaciones, porque de claro, hecho tenemos a Colombia, ok. tenemos la misma Venezuela, el Chile, Argentina, que son muy duros en el tema de embutidos, pero que son muy puristas. ¿Qué significa purista? Puristas es que, por ejemplo, tú dices un salami, entonces el salami es curado, es macerado. O sea, no se atreven a innovar o a agregarle algún elemento adicional, a ver si Exacto. sabe diferente o algo así. Desde mi Ya, punto de vista, ok, yo a lo mejor te errado, pero desde mi punto de vista aquí hay como más elementos que puedo estar incorporando que me dan un diferencial a ese producto. ya, ok. Ahora, quisiera meterme un poco en la parte nutricional, ¿no? Ok, Porque hemos venido hablando de los extensores, que es básicamente para rendir la proteína, sí, ¿sí? Y la propuesta artesanal que involucra nuevos sabores con la receta original, sí, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe de aporte nutricional entre un producto ultraprocesado y un producto como el que tú estás poniendo ahorita en la mesa? Mira, José, para responder esta pregunta es bastante, no es compleja, pero sí crea como controversia. Ok, Porque normalmente, sobre todo en la época que estamos viviendo ahorita, como te digo, hay mucha gente purista y de mi parte filosófica mía, muy personal, ok, este, son puristas como de concepto, ok, ¿verdad? Porque cuando tú sales a la calle o entras en el taller y empiezas a producir o entras al mercado, tú te das cuenta de que no todo está malo ni todo está bueno. ok, Aquí te termino de redondear la idea. Por ejemplo, el tema de la extensión, ya, ciertamente nutricionalmente son de menor calidad. ok, Sin embargo, ellos responden a una necesidad que está latente en el mercado, que es, y eso ahí te lo puedo decir, pero la lengua es precio. Entonces, a yo extender bajo precio, pero también bajo calidad. ya, Entonces, como yo estoy a un mercado más masivo, a mí me interesa como industrial llegar a la mayor cantidad de hogares, consumidores. de consumidores como tal. ¿Por Ok, qué? Porque está más económico. Sin embargo, eso es lo que le ha puesto como el estigma a los embutidos que son dañinos. ok, Pero realmente lo que es dañino son este tipo de extensiones, porque ahí voy un poquito más técnico, me disculpan, pero cuando yo pongo una extensión, ¿verdad? A una, por ejemplo, te voy a decir proteína de cerdo, chancho. ok, Entonces, según mi fórmula, la que nosotros utilizamos normalmente en Democracy, nosotros ponemos entre un 20 y 22% de grasa ok, blanca para que se vean los punticos, porque nosotros somos un poquito más artesanales. Entonces yo pongo la grasa. ok. Ya eso me está rindiendo la proteína por lo menos un 20%. O Sin sea, embargo, cuando yo pongo la extensión entre 30, 25, incluso hasta un 40%, ¿qué va a pasar con esa proteína? Se pone blanca, pierde ya, color, va a perder color, sabor, incluso hasta aroma. ok, Entonces, ¿qué hago yo como industria? Le introduzco colores artificiales, le introduzco aromas saborizante, ok, artificiales, le introduzco incluso tengo que ponerle algún tipo de conservante porque ya eso no es proteína como tal, sino ya es una mezcla. ya, Entonces más, este, permite más que este tema de los crecimientos microbianos se dañe más rápido. Entonces como yo quiero que sea económico sea y dure bastante, entonces empiezo a intervenirlo de forma artificial y se convierte en un producto que ciertamente llena una necesidad que es de comprar algo con que comer, ok, pero me empieza a perjudicar. Y ahí voy incluso más técnico adentro. Cuando tú rompes la proteína y le introduces carbohidratos, ok, cuando tú lo consumes, el cuerpo no sabe qué es. ok, Porque si tú comes carbohidratos, dices, bueno, estás comiendo arroz, se convierte en azúcar, bla, ok, X. Cuando comes una papa pasa lo mismo, pero cuando te comes unas verduras, entonces ya sabes que las vitaminas, pero cuando tú comes algo tan procesado, ya. él dice, o sea, esto es grasa, esto es carne, es proteína, ¿cómo O sea, el cuerpo no sabe diferenciar o exactamente, distinguir qué realmente es lo que está digiriendo, ¿no? exactamente? Ok, Sin contar con todas las partes por lo menos dañinas que son los químicos, de los olores, de los saborizantes, de los colores, entonces que ya son, por ejemplo, el famoso amarillo número 5, 5, ajá. ya hay uno 45, entonces es el mismo amarillo, pero no es dañino. Entonces, tú te vas planteando que el tema de no te sale tan barato porque después, cuando te enfermes, vas a gastar más Claro, dinero. vas a gastar más dinero, claro. Entonces es como justamente crear conciencia en el consumidor, ¿no? Exacto. De que no porque sea muy barato quiere decir que no te vaya a hacer daño. Porque si fuese neutro totalmente, tú dices, bueno, ok, Sí, está solventando una necesidad, digamos, de alimentar a la población al máximo alcance posible. exacto. Pero ya cuando tú tienes elementos químicos que hacen daño al cuerpo, entonces ya más adelante se traduce en menos esperanza de vida o se traduce en ciertas patologías que se pueden desarrollar producto de este tipo de Claro, alimentación. por ejemplo, en Ecuador hay el índice de diabetes es alto. Ok, Este, claro, como te digo, tampoco quiero ponerlos como, la parte mala porque ellos se ponen a una necesidad.
y, A una necesidad poblacional, ¿no? exacto, y Y de política y acuerdo, económica. y de acuerdo al nivel de ingresos que tenga la Es la población en población en general. general. Ok, Sin embargo, desde mi punto de vista, ellos también, ¿qué te puedo decir? Mira, el código de alimentos que viene del FDA de los Estados Unidos, ajá. no, no, Sí, básicamente no, es como no, una estandarización por la cual sí, seguía pero todo el mundo, ¿no? O la exactamente, mayoría de los sobre países, pues. todo ahí entramos en los temas de calidades, ¿no? Ok, ¿Qué dicen ellos? O sea, tú puedes consumir cierta parte que es nociva para ok, tu cuerpo, pero en ciertas cantidades. ok. ¿A qué responde esto? Que mientras más pasa el tiempo, los mercados van, el crecimiento que se va viendo, que estamos consumiendo más embutidos. Ok, Entonces, claro, puede ser algo que, como dice el código de alimentos, te hace daño, pero si comes muchísimo. ya, Pero mientras más alimento como, más me puede hacer daño. Por ejemplo, te va irritando. Un ejemplo es el glutamato monosódico, el ok. famoso Hinomoto. Entonces, el Hinomoto lo que hace es que te abre las papilas para que tú sientas mejor la comida. Así, Sí, o sea, abre, o sea, es una reacción en el cuerpo, o en sea, el cuerpo. no es ni siquiera el sabor del glutamato, o sea, No, el glutamato lo que hace es que te abre las papilas. así, Entonces, si es muy ah, mala la comida, la vas a sentir muy mala. Pero ok, si está más o menos buena, tú dices, wow, qué wow, rico. ok, ya, Entonces, ¿qué pasa? Que él, como está ahí, tiene algunos efectos secundarios cuando tú te intoxicas con él. ok, ¿Qué pasa con el glutamato? Que no sabemos utilizarlo. Y entonces normalmente tú compras como salchina o Hinomoto, X, entonces la gente lo usa, incluso yo conozco gente que lo utiliza a veces como sal. ok, Y él sí, claro, tiene unas normativas donde tú dices, mira, después por un kilo, esta cantidad. ok, Entonces, como yo digo a la gente, ok, ponte que tú eres desarrollador de un plato y tú, bueno, voy a poner un poquito de glutamato porque es algo asiático y tiene que tener sabor. ok, Tú pones el porcentaje que te sale, pero entonces te tomas la bebida y tiene glutamato. Te tomas la salsa y tiene glutamato. Sales y te tomas cualquier otra cosa y tiene. Entonces, cuando llega la noche, ya tú estás intoxicado. ya sobrepasaste el límite porque Exactamente, no es en un solo alimento que lo consumiste una sola vez, exactamente. sino es no sé, en la comida del almuerzo, en el desayuno, en la cena y Ya, en todos los productos, me imagino, la mayoría de lo que son procesados, procesados. ok, Entonces, ahí voy al punto. No es tanto que te comas el glutamato o no, o el nitrito o no, es la cantidad que estás consumiendo si todo tiene ese un producto. límite, claro, ok, Entonces, es como el colorante. Entonces, ajá, te puedes comer algo con colorante, pero si la papa tiene colorante, la chuchería que te comiste, el refresco, todo, tiene colorante artificial. Al final del día, tu cuerpo está siendo agredido ok. y él responde a esa agresión. Claro, y si es sostenido durante mucho tiempo, ahí es donde viene el Ahí es desbalance. donde viene el Ok, problema. Porque entonces, ¿qué pasa? Que antes, eso es la historia de la comida, tú la vas viendo, tú te comías un chancho porque se casaba alguien, ok. o un pavo porque, bueno, se reunieron en una fiesta, Diciembre, un por ejemplo, no sé, cumpleaños. algo, ok. Entonces, gracias a que hemos crecido en la industria alimentaria, ya yo me puedo comer un pollo, sacarlo de la nevera y ya. Yo no tengo que ir a cazar el pollo, ni criarlo, nada. O sea, yo voy y lo busco. Eso hace que yo me sobrealimente y para que ese chancho o esa proteína esté en esa nevera tiene que tener ciertas protecciones Ok. para que esté ahí. Antidescomposición, ¿no? Exactamente, Ok, porque por ejemplo, tú agarras aquí que se consume mucho lo que es el pollo granjero, ok. él se va a descomponer rápido y se tiene que descomponer ¿En rápido. cuántos días se descompone un pollo, por ejemplo? Bueno, si lo dejas fuera de la nevera, ya una noche, ya En dos una días, noche, sí, ok, claro, porque ya. el pollo de por sí ya tiene microorganismos que lo van descomponiendo. O sea, él es uno de los más contaminantes. Entonces, ¿y cuál es el tiempo de cadena de distribución de un pollo desde que lo matan, por ejemplo? Imagínate. Con decirte que la gente normalmente se queja de que el pollo tiene agua. Ok, Normalmente una piedra de hielo en el medio. Esa ok. piedra de hielo es por si en la cadena de distribución pasa algo, él tarda en descongelarse porque tiene un hielo dentro. Porque se descongela rapidísimo. De hecho, el pollo es suave, es rápido. Pero puede ser que 5 días desde que lo matan, o es menos, No, menos. menos, De ya. hecho, es consumo masivo. Normalmente son será unas 48 horas. Ahí te estaría, no, ¿cómo No te tan diga? preciso el dato, No es preciso, pero pero sí es más o menos rápido. en promedio puede ser unas 48 Sí, horas unas 48 horas. De hecho, desde que lo matan hasta que llega a la tienda donde tú lo vas sí.
De hecho, yo que soy de Caracas, yo creo que en Maracay era donde estaban las distribuidoras, eso son unas 12, 14 horas, y ellos rapidito, en la madrugada era que despachaban. Ya, ok, Primero no hay tráfico y segundo era lo rápido que se consume. claro. Pero ahí para volver un poquito más al Al centro, al tema, punto, claro. al tema, traemos el glutamato, volvemos al glutamato, pero vamos a hacer una analogía con los nitritos. Ok. ¿Qué es el nitrito? O sea, los nitritos son conservantes Es un específicamente. conservante. O Ok, sea, el nitrito se desarrolla porque el nitrito lo que hace es que roba ok, el oxígeno que tiene la proteína. Obviamente, a que haya oxígeno es como un desinfectante, porque nada vive sin oxígeno. ok, Entonces él lo roba, ¿verdad? Y lo que serían los fosfatos lo oxidan. Y ese es el color así como fluorescente que va tomando. ok. Eso te pasa, que los nitritos son muy delicados porque normalmente el nitrito se sacaba de lo que eran las sales marinas, toda esa parte de las salmueras, entonces no estaban controlados. Sin embargo, desde los 80, 90, ya ellos vienen en lo que sería la sal de cura. Ok, Y entonces la sal de cura es 90%, 94%, hasta 97% sal ok. y 3% de nitrito. Ya, esa es la proporción aceptable. Claro, Ok, porque la industria que hace, o sea, si le pones de más se sala. ok, Entonces, controla de que tú no le pongas más nitritos de lo que necesitas, como en ya, los moto. ok. Porque, ¿qué pasa cuando tú sobrepasas ese rango? Dosis, ok. Que, por ejemplo, les puedo dar el dato, es el 3% de sal de cura por proteína. Cuando yo sobrepaso, porque yo quiero que se ponga más rápido, se cure Es más decir, rápido, por cada kilo de carne que vas a curar, ajá, a procesar. es solo el 3% del producto conservante que debe tener Exacto. ese kilo de carne. Ok, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente si yo no tengo ese dato, porque yo lo vi en YouTube o porque no supe cómo manejar la receta, Ok, te intoxicas. ya. Que era lo que te contaba, que la anécdota que tú me contaste, que te nubla la mente, sientes incluso como que te falta aire porque no Exacto. tienes oxígeno en el cerebro. O sea, él te está En robando el la oxígeno. sangre, supongo que te la Claro, entonces roba. tú Ok, te imaginas esas sales dentro de tus intestinos. Empiezan ya. también a robar ese oxígeno. Y ahí es donde están los quistes, donde están todo el problema que hay con los nitritos, Ok, porque no sabemos utilizar. Entonces nosotros aquí, por lo menos también cuando nos conocimos, por lo menos ahí en Cuatro Mundos, hicimos como el tema de la charla, es una forma como de que le pierdan el miedo, pero que lo hagan de una manera más técnica y mejor, responsable. más responsable y que los Tecnificado. embutidos lleguen a la mesa Ok, gracias como un plato más, ya. como han sido en los otros países europeos de donde vienen. Es un plato más que simplemente tenía un proceso distinto. Ya. Ahora, ¿qué aportes crees tú, ya para ir cerrando el podcast, qué aportes crees tú que se le pueden dar, por ejemplo, al ARCSA, ¿no? A nivel de extensores, a nivel de control de todos estos conservantes, que a veces, y te digo esto porque a mí me pasó, o sea, con el tema del nitrito. Claro, O sea, a mí me cayó súper mal un embutido que comí en una ocasión y pasé como 2, 3 días fatal. Entonces, claro, fue producto de esto. O sea, haciendo un análisis de lo que había comido y toda la cosa, fue esto. Y fue una marca que es industrializada, claro. ¿sí? O sea, una marca reconocida en los supermercados. Punto. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar tú desde el punto de vista técnico, ¿no? Para que el ARCSA pueda controlar esto de una forma más eficiente, que no le haga daño a la población en general, porque estamos hablando de cadenas de consumo que el error no es en un empaque, Claro, el error es en una cadena de producción completa. Entonces, claro. De hecho, ¿cuáles serían esas recomendaciones? bueno, mi humilde opinión, Claro, yo creo que deberían partir de la parte no tanto del arte, sino ahorita me disculpa que no me recuerdo el nombre del Instituto de Calidad, ok, que son los que rigen las calidades, hacer un poquito más de difusión ok, desde nuestras responsabilidades como emprendedores, difundir este tipo ya, de conocimientos. Mucha gente, como tú me dices, o sea, el tomate tiene una medida, todo tiene una medida. De hecho, cuando tú vas viendo las tablas de diseño de embutido, ellos tienen como ciertas cantidades de ciertas cosas que tú tienes que ir poniendo y es una regla, o sea, tú no puedes pasar. ok, ¿Por qué? Porque puedes perjudicar.
Entonces, en la parte de institucional, ARSA, INTI, ¿qué se llama? No me recuerdo, que norman toda la parte de calidad. Yo creo que deberíamos hacer, desde mi recomendación, intervenciones en las escuelas de gastronomía, emprendedores, mensajes de difusión, de que tienen que considerarse las cosas, pero de una forma muy técnica Ya, y difundir esa información. ya, o sea, Normalmente, programas formativos, formativo. De ok, hecho, yo me he conseguido con colegas que están en el mismo tema del emprendimiento de embutidos y me han dicho, no, que yo no utilizo nitrito porque es que el nitrito da cáncer. Sí, pero si tú no utilizas nitrito, tú no sabes que puedes infectar a una persona claro, con cualquier virus, cualquier cosa que tenga la red o que tenga la carne, si no utilizas nitrito. Entonces, no es ni tan malo ni tan bueno, sino tener la medida justa con el tema que digo, calidad. O sea, el proceso es este y claro, hacer lo que tú lo busques en una página y digas, ah, mira, el proceso es este y se difunda. ya, No tanto a nivel de producción, sino a nivel de consumidor. De hecho, el consumidor moderno es el que lee las etiquetas, que está ok, utilizando grasa de cerdo en vez de grasa trans. O sea, está bastante informado. Entonces, aprovechar toda esa ola y ir dando este tipo de información, este tipo de podcast, este tipo de información que la gente dice, ok, o sea, estoy viendo, porque de hecho hay un dato. Nosotros como productores, aunque somos muy pequeñitos, nosotros no tenemos categoría artesanal, ya, porque ellos, en el tema de calidad, si tú tienes cierta cantidad de equipos, no eres artesanal, ok, igual que cierta cantidad de volumen. Sin embargo, cuando nosotros estamos produciendo, necesitamos esos volúmenes, necesitamos esos equipos, aunque amarremos a mano, aunque utilicemos embutidoras al manual, no tenemos esa categoría. Entonces, a lo mejor actualizarse un poco más en el tema de cómo se está dando ok, esa producción, y ahí vale también la analogía con el tema de la cerveza, para ir ajustando a que hay producciones pequeñas. Yo creo que ya, eso también responde al fenómeno que hubo con la pandemia, ok, a producir de forma local. ya, De hecho, una propuesta también, que se hagan producciones locales, primero con el tema de gustos, sabores, ese tipo de cosas, y segundo también que yo pueda abastecer donde yo estoy. ok, Yo no necesito producir aquí embutidos para llevarlo, por ejemplo, a Guayaquil, ya, porque yo con mi producción pequeña hago mi punto de equilibrio, tengo mi rentabilidad y abastezco pronto los que está cerca. Y así no tengo que utilizar ni tantos protectores, no sobrecargo la cadena de frío, o sea, rápido. Entonces, ese tipo de dinámicas ya, se están dando mucho. Entonces, a nivel de instituciones, el tema calidad, el tema alza, de control, de control, deberían estar como actualizándose en ese tema. ya, ok. Bueno, ya hablemos ahora específicamente de Smoker City. ¿Cuál Bueno, es esa propuesta? Me estabas comentando tras cámaras, ¿no? Que era como que la idea principal era crear un club de amigos para, no sé, hacer una parrillada, pero que sea un aporte de conocimientos. Mira, yo hago este producto, vamos a hacerlo y lo pruebas y así cada quien hacer como esa construcción, ¿no? Cuéntame más al respecto. nosotros partimos del tema de que somos mero friki del tema gastronómico. Y Ok, nuestro círculo normalmente sabe mucho de gastronomía. ya, Y cuando nosotros empezamos con Smoker City, éramos embutidos en Babura. ok, Nosotros estábamos en Ibarra. Sin embargo, el nombre, ese es más que todo porque nos llamó. El nombre era, no se podía registrar. ya, Y en ese momento yo estaba de viaje y el abogado no se pudo contactar conmigo. Y el eslogan era Smoker City. Porque ya, estamos en una tierra de volcanes ok, y nosotros éramos como las fumarolas que estábamos dentro de la ciudad. ok, Pa, con la idea de que de ir creando que este tipo de conversaciones, este tipo de temas se ya, desarrollaran en un ambiente de comunidad ya, donde ciertamente yo no creo en la competencia. O sea, normalmente, así yo te diga receta, tú no lo vas a hacer igual que yo, y tú, igual que, o sea, normalmente alguien pone aporte, porque cuando somos artesanales siempre se pone la emoción, la energía que tú tienes, se te ocurre algo y vas haciendo aporte. ya, Y eso ayuda a que crezca el nivel de de calidad, diálogo y ¿no? de Claro, diálogo, porque hay un diálogo, en la comida hay un diálogo, entonces ok. ese diálogo es como subir subirlo, irlo subiendo, porque lo vamos refinando. Desde mi punto de vista, no solo es la comida, sino es a nivel emprendedor en general, que Exacto. existe como que ese intercambio de conocimientos que no es que tú le das tu receta a tu competidor, no, sino es que ese intercambio
hace que los dos crezcan Exacto. y que los dos se le prendan ideas. O Sí, sea, que no necesariamente tiene que ser porque tú me dijiste que hiciste tal cosa, no, yo te lo voy a copiar, no, sino empezar a innovar, empezar a crear nuevos productos. Y desde mi punto de vista, eh, los emprendimientos, inclusive a nivel empresarial, hablando a gran escala, crecen es de esa forma. O sea, es que la parte innovadora es muy caótica. ya, Y entonces tú vas tomando incluso ideas, influencias, sabores, colores, texturas, de cosas que tú, o sea, no tienes ni idea de dónde salió esa idea, de dónde salió ese tema, pero son tan abstractos que tú estás diciendo, yo quiero que se parezca a esto, quiero que tenga este tono de color o este tono de acidez, por ejemplo. ya, Entonces tú vas como creando, y es más que todo el tema de emprendedor es como ser papá. O sea, ya, nadie te dice cómo ser papá. claro. Tú vas a aprender en el momento que vas a hacer. ¿Qué vas ¿Y qué hacen haciendo? normalmente Claro. los papás más modernos? Se reúnen entre papás. Y Entonces, se mira, intercambian, claro, claro, dice, mira, que tú sabes que a lo mejor si tienes fiebre es por esto, si tienes te das claro. por los dientes. Ok. Entonces, así va pasando con Déjame el emprendimiento. aplicarlo a ver si me funciona. ¡Pam! Exacto. Funcionó. Listo. Ya, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tú tienes ese producto mínimo viable? Ya, Entonces ya tú tienes que empezar a convertir más en empresario. claro, Porque todavía tú tienes que empezarle a poner temas de precio, proveeduría, cadenas de distribución, cadenas de proveedores, o sea, cómo tú vas comercializándolo. Porque claro. normalmente, y ahí vamos a Smoke City, es una idea que se reúne entre amigos. Y esa era la idea, hacer como una especie de un club donde ahí conversaran y se presentaran platos como nosotros somos embutidos de autor. O sea, por ejemplo, tú te ibas a comer una salchicha en un hot dog hoy, que más nunca se iba a volver a hacer. Ya, Entonces ese era más o menos hacer como un club, porque a lo mejor José es keto, está haciendo una dieta keto hoy. Entonces a lo mejor sí se hizo entre los clubes, porque conocemos que viene él, tal, viene un grupo, y entonces se presentan como ya, club. Era más, menos, como ir en contra de que yo necesito vender de forma masiva para poder rentabilizar. ya. Sino hacer un club que, al haber un club, ya yo llego, eso yo me lo copié, no, o sea, me inspiré mucho en las panaderías ahorita que están de moda, que son micropanaderías, Ok, que básicamente ellos hacen el pan según la cantidad de clientes que ya lo tienen vendido, o sea, tienen vendido y cobrado el pan. ok, Entonces, ¿qué pasa con esa merma? Que al yo no tener merma ni pérdida, es rentable producir en pocas cantidades. claro. Y la ventaja de tener pocas cantidades es que no tengo que ponerle mucho conservante, no tengo que ponerle Aumentas la extensión calidad. y aumento la calidad. Ya, más o menos esta es la propuesta de, no sé si conoces la historia de Gastón Acurio, de Perú, que es uno de los precursores de la cocina peruana en cuanto Claro. al ceviche. Él dijo como así, él dijo algo así como que yo voy a montar mi restaurante con mis recetas, porque era una cocina francesa de su formación. Claro. Entonces llegó a Perú y quiso innovar justamente con todas las especies que había en su país, que no es muy diferente, supongo que aquí en Ecuador, con salvando las diferencias, pero estamos en la misma región, a eso me refiero. Exactamente. Entonces, él dijo, yo no me voy a quedar mi receta yo solo, yo las voy a lanzar al mercado y de esa forma él logró que la cocina peruana en cuanto al ceviche subiera el nivel a Claro. niveles internacionales. Y te digo que esa idea también nace de un comentario de mi hija mayor, que de hecho Ya, es la que tiene toda la parte legal. Ella siempre decía, todo el mundo cocina. El sí, problema es que en no todo algún el mundo punto. cocina bien. Claro, Entonces, cuando se hacen estos intercambios, la gente va, como digo, aumentando su nivel y tenemos mejores resultados. De hecho, esto es un más, yo me copié no, me inspiré más en un restaurante de hamburguesas mexicano, no me recuerdo ahorita de verdad el nombre, ajá, que él dice, tengo 100 hamburguesas para el miércoles. ok, Entonces tú tienes que el lunes comprar la hamburguesa ok. y listo. Pero tú sabes que esa hamburguesa la prepararon tempranito, la carne se hizo, o sea, no es algo que está en una nevera, que le metieron un microondas y te la comiste. Y que están esperando Y a que está se listo. vende, ya, Y no, claro, a ver ya. qué se vende. O sea, lo que dices tú es que la preparación va para ti, o sea, tú pagas hoy lunes lo que vas a comer el miércoles, pero sabes que va a estar para, o sea, que ese plato que tú pagaste hoy es específicamente hecho ese día para ti, o sea, Exactamente. fresco, lo más óptimo posible. Eso para ti como Ya, consumidor es te aumenta atractivo, la calidad. claro, Este, te, ya tú estás planificado para consumirlo, o sea, sabes que lo tienes que consumir. Y para los emprendedores
te quita esa molestia de la incertidumbre que tú no sabes si vas a vender o no vas a vender. Que claro. es donde empieza el tema este, que si se daña, que si no se daña, que Tengo si, que que congelar, si lo que si no sé congelo, qué, que si le claro. pongo conservantes, que si ese tipo de cosas que la industria no responde a los emprendedores, sino responde a la industria, o sea, a las empresas grandes. Y ya eso en los años, en estos años son un poquito como que va como desfasándose, Claro, porque hay otras realidades. Y como te digo, hay gente como nosotros que queremos producir de forma local, ya, pero que sea rentable. Entonces claro, tienes esas dos aristas que tú dices, ¿hago esto o no lo hago? Entonces tú tienes que ya ir desarrollando ya un modelo de negocio distinto a que yo tengo que producir 50 toneladas de salchicha para yo ver si es que es rentable. No, yo puedo producir que 100 kilos, de esos 100 kilos, bien hecho, en un cliente que conoce el valor de ese producto, me lo hace rentable. A lo mejor no me haré millonario, pero puedo vivir de emprendimiento, ya. que es una parte más como más mística, pero es a lo No, que se está responde moviendo a todo. una realidad Es local, lo que se claro, está moviendo. O sea, claro. Y diversificación de todos los elementos de emprendimiento, en sí, este caso a nivel de alimentos, ¿no? sí, y sobre todo, por ejemplo, como te comentaba, de la parte de los vegetales, pero aquí también hay bastantes razas buenas de cerdo. Ok, Y yo he conversado con productores de porcina que dicen, mira, es que este cerdo es el mejor, sí, pero no se vende, porque es más caro. Porque, porque incluso es como, como el tema de las reses, de las vacas. Hay unas vacas que son para carne, otras que son para leche. claro, En cambio, aquí, en los cerdos hay unos que son para aprovechamiento de carne, otros que son más rápidos, otros que son más musculosos, otros rinden más que otros. Entonces hay cierta diferencia. diferencia. Ajá, Y eso se tiene mucho en el emprendedor ecuatoriano, que ellos, hay muchas variedades. ok, Y tú te consigues por lo menos gente que tiene cerdos que tú dices, pero eso nada más hay en los Estados Unidos o hay en Europa, pero aquí hay. oh, ok. Ah, que cuesta más caro. Sí, pero aquí hay. Entonces, Claro, sube la calidad, obviamente. y tienes la accesibilidad de tú por lo menos producir algo con esa carne. Ok, Entonces, ahí donde, porque si se dice, o sea, aquí podemos, a lo mejor no ser una potencia, pero sí podemos decir, mira, aquí está Ecuador y estamos haciendo cierto no, tipo empezar de a calidad. construir la potencia, Exacto. porque eso se trata. Es que así que se producen las Exacto, potencias. Y aprovechando toda la cadena. claro, Porque, por ejemplo, yo no considero que yo pueda, no estoy en contra de eso, ¿no? Pero que yo te importes por lo menos chiles de algún sitio o ají de México X, cuando aquí hay buenos chiles y aquí hay buenas picantes, que yo puedo incorporarlos y son productores de aquí. Entonces, locales, locales. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a nivel económico abaratan los costos, y los sostienes. ok, Porque mucha gente a veces no tiene la cosecha y no tiene cómo hacerlo. claro, En cambio, si tú tienes ya un producto que puede ir saliendo, tú dices, ah, bueno, pero esto se consume de esta forma. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, ya se convierte en algo cultural y ya tú sabes que, por ejemplo, esa salchicha es la salchicha de aquí, que es así, y se hace así porque alguien vino y lo hizo y ya todo el mundo lo ok, tiene. Entonces, cuando tú vienes a ver, la comida, como te digo, es una conversación y se convierte en una conversación que compartimos entre todos. ya. Bueno, Joan, No sé, excelente conversación bueno, y estamos a bueno, la orden. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y bueno, cualquier no, cosa. está bien, excelente. Invitar, ¿no? A todos los que nos están viendo a que invertir un poco en alimentos de mejor calidad va a tener una repercusión directa en tu salud, realmente. Y bueno, espero que hayan aprendido y lo que no sepan o no hayan entendido bien, investiguenlo y nada, más adelante vamos a seguir O dejen en el sacando, comentario y se claro, en responde. comentarios se Sí. responden y vamos a seguir sacando contenido. Bueno, Joan, Gracias. listo.